Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo video para este canal, como siempre trayéndoles toda la información que está sucediendo en el mundo. En este caso vamos a seguir hablando de este caso tan mediático, tan viral que se ha vuelto en estas últimas semanas. Tanto medios de comunicación como muchos canales de YouTube pues han dado su opinión y han hablado acerca de este tema. Estamos hablando del caso del Fofo Márquez, porque hasta en este momento todavía no se sabe cuál va a ser el futuro del Fofo Márquez, si Fofo Márquez se va a quedar encerrado durante 40 años o va a tener la oportunidad de quedar en libertad. Los abogados, como ya lo hemos mencionado, están haciendo todo lo que puede o todo lo que está en sus manos para evitar llegar a un juicio, que si llegan a juicio hay una muy alta probabilidad de que Fofo Márquez se quede encerrado, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que en redes sociales hay un debate muy fuerte, muy grande entre personas que tienen conocimiento en abogacía como personas que no lo tienen, porque dicen los abogados que yo he visto, a muchos he visto que den su opinión de lo que está pasando con Fofo Márquez, y varios de ellos coinciden en que a Fofo Márquez se le está juzgando de una manera errónea, que porque Fofo Márquez lo que hizo no es tentativa de homicidio, y hay algunos que lo explican del por qué no es así, que este tema de Fofo Márquez, la misma fiscalía al momento de que entraron tanto medios de comunicación como canales de YouTube e influencers a dar su opinión, y el tema o el caso del Fofo Márquez se hizo extremadamente viral, supuestamente algunos abogados mencionan y dicen que ahí es cuando la fiscalía decidió pues cambiar la cosa, ¿no? Porque el tema ya se había vuelto mediático y bueno, que la fiscalía supuestamente, digámoslo de esta manera, buscaba un poquito de atención, ¿no? Porque el tema mediático y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que algunos abogados han mencionado, que realmente Fofo Márquez, lo único que se ve en el video es que él sí comete una agresión. Sí, cierto, hay golpes, hay lesiones y por lo tanto de lo que se le tiene que juzgar es de eso, y nos explican el por qué. Realmente yo me puse a buscar cuál de todos estos abogados que ha dado su opinión, que yo conozco, que están en redes sociales, pues habría dado una explicación clara y concisa del por qué el Fofo Márquez no debería ser juzgado por tentativa de homicidio. Empecé a buscar y encontré a uno que de verdad explicó muy bien el por qué no, las cosas no son como nos la están pintando. Te voy a poner el video de este abogado porque realmente sí lo explica bastante bien. Él se llama Jefe Elliot, lo puedes encontrar en la red social de videos cortos. Quiero que escuches lo que él dice, lo que nos explica, y también nos dice lo que posiblemente pueda llegar a pasar con el futuro de Fofo Márquez. Pon mucha atención a las palabras del abogado Jefe Elliot. Caso Fofo Márquez. Primero, no les voy a dar ningún contexto porque ya todos conocen de este asunto. Pero lo que sí es que voy a hacer ciertas observaciones que creo que son relevantes para que tú puedas entender mejor el asunto y que sepas que sí, que no es lo que está ocurriendo. Primero, muchos me pidieron que hiciera un video sobre el caso, pero yo me estaba demorando porque quería que fluyera más la información, tener más información para poderles darles una opinión correcta y no como lo que anda haciendo este muchacho mafia, no sé qué, que anda diciendo puras mentiras. Y te voy a decir por qué. Él argumenta a través de la entrevista de un abogado que una violación muy rara y que le ayuda a generar esa teoría de la conspiración por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía es que el juez de la primera audiencia era distinto al de la segunda. Eso es falso, no le hagas caso a este tipo de gente. La jueza de control siempre fue la misma, la que conoció el asunto desde el principio y la que resolvió la vinculación a proceso de Fofo. Entonces no andes creyendo todas las mamarracheces que te andan diciendo por allá afuera en redes sociales. Otro tema, la reclasificación. Desde mi punto de vista sí había unas lesiones agravadas, sí había una conducta deplorable por parte de Fofo, pero el delito que le imputaron. ¿Saben en qué momento la Fiscalía cambió la clasificación jurídica? Cuando el asunto se volvió mediático, cuando empezó a haber presión de los medios de comunicación. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere una banderita, porque quiere tener amarrado al imputado violentando sus derechos y quiere tener un mejor margen de negociación. Esa es la realidad. Eso es lo que hizo la Fiscalía y el Poder Judicial lo autorizó. ¿Por qué si no se cumplen los elementos? Primero hay que entender que para que se dé una tentativa, si yo quiero ejecutar un acto sobre esta cosa o sobre esta persona, tengo que realizar toda mi conducta para cometer el delito, digamos, quitarle la tapa. Pero si el delito es quitarle la tapa y yo empiezo a hacer esto
y alguien impide que yo la quite, alguien lo impide, entonces ahí hay una tentativa punible, es decir, como fue alguien externo, un factor externo lo que impidió que yo quitara esta tapa, entonces sí me tienen que sancionar con una penalidad menor, que es lo que le corresponde a la tentativa. En el video de los hechos se ve que algún factor externo haya impedido que Fofo quisiera realizar la conducta que le imputan. Por supuesto que no. Claro, si hay una conducta deplorable, los golpes, las lesiones, eso es una cosa distinta. ¿Por qué la fiscalía quiso cambiar el asunto? Porque es un asunto mediático. Ahora, si lo que quieres es escuchar de teorías de conspiración, te puedo decir lo siguiente. Algo que sí llama mucho la atención es que cuando la defensa de Fofo solicita la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica, es decir, que sean 144 horas, aportan sus datos de prueba, los desahogan. ¿Y qué sucede? La jueza hace un receso hasta el día siguiente, 17 horas, para resolver la situación jurídica de Fofo. ¿Qué creen? El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que ese receso es permitido, pero con un máximo de 2 horas. ¿Qué pasó? ¿Por qué la jueza violó de manera flagrante uno de los principios que rigen el proceso penal? Bueno, no uno de los principios, una de las reglas que rigen la etapa de la audiencia inicial. Eso la defensa lo va a hacer valer, y eso es una violación al debido proceso. Ahora, a Fofo lo detienen mediante una orden de aprehensión. ¿De verdad por un delito de lesiones se tienen que girar órdenes de aprehensión? ¿Por qué la fiscalía no lo citó a comparecer? ¿Por qué no le pidió al juez de control que lo citara a comparecer a audiencia inicial? ¿Por qué? Porque lo querían hacer mediático, porque querían tener el control de la narrativa. Por eso se van a una orden de aprehensión para luego reclasificarle el delito por el delito que tú ya sabes que lo imputaron. Entonces, si hay un caos en cómo manejó la fiscalía el caso, pero también hay un caos en todo el chisme que está allá afuera. Por otro lado, creo que es importante que reflexionemos. Vivimos en un país donde todos los días las mujeres son víctimas desde la violencia más extrema hasta la más leve, si es que a cualquier tipo de violencia se le puede llamar leve, pero lo estoy diciendo como por parámetros. Y qué vergüenza que personas con influyentismo social, como son los influencers, incurran en esa conducta. Yo estoy seguro que la defensa de Fofo son abogados muy profesionales y no están peleando su inocencia, están peleando que se aplique el derecho de manera justa, correcta, exacta, pero sobre todo están buscando, fíjate, es la defensa quien lo está buscando, que se cumplan con los principios del debido proceso, que el impune, no, que el responsable no quede impune, y 2, que se repare el daño. Pero la fiscalía, con todo este show mediático y esa reclasificación absurda, cierra esa puerta. ¿Y a quién daña la fiscalía? A la víctima, porque la ata a una condición jurídica distinta que le deja poco margen de maniobra para que esos principios que rigen el sistema penal se cumplan. Entonces, este alboroto que arma la fiscalía, lo único que genera es que a la víctima la revictimicen, y que en lugar de que sea ella la que esté en el centro de la discusión, como debe de ser, sea la fiscalía la que esté en el centro, y los errores que cometieron durante toda esta etapa inicial. México no puede permitir que esas conductas queden impunes, pero tampoco podemos permitir que de un día a otro la fiscalía te cambie toda la situación jurídica solamente por ganar puntos, por ganar votos, por ganar rating en la lucha mediática de este tipo de asuntos. Por último, ¿yo qué creo que podría pasar? Yo creo que la defensa va a apelar en primer término la resolución, van a combatir algunos puntos técnicos ahí que se pueden ver en la determinación de la vinculación a proceso. Dudo que el Poder Judicial del Estado de México cambie ese fallo, pero sí creo que el Poder Judicial de la Federación, a través del amparo, puedan generar una reclasificación del delito, y que al mismo tiempo se esté llevando a cabo algún mecanismo para poder solucionar ese problema. Pero, insisto, como la fiscalía hizo un cagazón, hoy la víctima tiene menor margen para que pueda resarcirse el daño. Entonces hay que entender que la situación de Fofo es grave, por supuesto, pero la fiscalía, con un afán mediático, lo agravó todavía más. Y de eso es de lo que se podría quejar la defensa y el propio Fofo. Pero insisto, la reflexión final es: tenemos que valorar cómo estamos educando a los niños varones. También
tenemos que hacer una reflexión de qué está ocurriendo con las mujeres en este país, que todos los días son víctimas de algún tipo de violencia. Eso es lamentable. Y eso es algo que debería de preocuparnos a todos como sociedad. No podemos permitir que sigan viviendo ese sufrimiento las mujeres. Hoy fue la señora que vimos en el video que sufrió una agresión lamentable, pero puede ser cualquiera de las mujeres que están en tu vida. Muy bien, ya escuchaste lo que dijo el abogado. Él explicó prácticamente a detalle del por qué al Fofo Márquez pues no se le debería estar juzgando por tentativa de femicidio. Incluso nos puso un ejemplo de cómo sí sería que se le juzgue de esa manera, pero como él dice en el video se ve claramente que sí existen lesiones, hay golpes y por lo tanto de eso se le tiene que juzgar, más no de lo que se le está juzgando. Y ya dio sus argumentos, ya dijo el por qué. La pregunta es, ¿tú estás completamente de acuerdo con lo que este abogado menciona y comenta? O si no estás de acuerdo, ¿por qué sería? Me encantaría que aquí en los comentarios me dejaras tu opinión al respecto de este tema. Yo me despido, que tengan un excelente domingo y nos vemos en el próximo video. Bye bye, gente.